Hola a todas y a todos, espero que estén muy bien. Bienvenidos a esta tercera cápsula donde vamos a resumir lo que revisamos en la tercera ayudantía. En la primera, ¿cierto? Revisamos cómo funcionaba R, cómo funcionaban los objetos y las funciones. En la segunda aprendimos a crear tablas y gráficos. Y hoy día vamos a revisar cómo se calculan medidas de tendencia central, de dispersión, etcétera. Básicamente estadística descriptiva. Como van a ver, son funciones más sencillas que la generación de gráficos, sobre todo, que en general es un poquitito más complejo porque hay que poner más argumentos, hay que desarrollar un poco más, pero con práctica todo se logra y como les digo, esta cápsula, los estadísticos descriptivos son un poco más sencillos. Para esta ayudantía y de ahora en adelante vamos a estar usando otra base de datos, que es esta base de datos que está acá, que se llama base de datos 2025 Sample RM. ¿Ya? Es una muestra de 10.000 datos de la región metropolitana con distintas informaciones de CIMSE, ¿ya? A nivel de estudiante. Entonces vamos a tener mucha información que acá está en el libro de códigos que también van a poder descargar, donde van a poder ver el nombre de la variable con la que vamos a estar trabajando. Tengo que borrar esto que así la van a ver, el nombre, van a ver acá el ítem a lo que corresponde, la descripción y finalmente acá los niveles de respuesta. Entonces en el caso de sexo, por ejemplo, ustedes van a ver un 1 y un 2 y aquí saben qué es lo que significa. ¿Ya? Son más de 600 variables, donde tienen acá todas las que dicen est corresponden a respuestas de estudiantes autorreportadas y tienen de todo lo que se pregunta en el Simse. Me gusta participar en clases, me gusta hacer trabajos, etcétera. También tenemos preguntas de apoderados, que son las que aparecen acá. Y por último, de docentes que dice docentes de matemática en una de las bases de datos y docentes de lenguaje. Pero igual preguntan las otras asignaturas que se enseñan. Entonces eso a mí al menos me genera algunas dudas que se las voy a averiguar, pero por mientras pueden ya poder manejarse con esta base, ir explorándola, ir viendo qué preguntas les interesan. Hay de todo, para todos los gustos, para todos los intereses. Y algo que les comentaba un poco en la ayudantía es que pueden ir a mirar, por ejemplo, esta variable que se llama código de enseñanza, que nos dice, por ejemplo, si ustedes lo ven acá, lo agrandan acá, pueden seleccionar todos los tipos de enseñanza y niveles de enseñanza que hay en el sistema educativo chileno. Entonces tienen de todo: educación especial, discapacidad auditiva, educación especial, trastornos motores. Entonces ustedes pueden eventualmente filtrar la base de datos. Les voy a enseñar la próxima semana cómo se filtra para que ustedes puedan seleccionar lo que les interese dependiendo de sus temas de estudio. Así que bueno, vamos a partir cargando entonces la base, nos vamos a R y aquí introduje una pequeña variación. Esta es la función que siempre hemos utilizado, read.csv, que es el archivo en formato separado por comas, donde yo acá lo que hago es copiar la dirección de donde se encuentra ese archivo para poder cargarlo de manera más rápida. Pero también pueden usar esto, que es lo que ya hemos visto hasta ahora también, que es la función file.choose, que nos permite cargarlo de manera manual. Se nos va a abrir una ventana y lo vamos a cargar. Recuerden que en read.csv tienen que poner estos argumentos al final, que nos dicen que el separador en este caso va a ser una punto y coma y el decimal va a ser un punto. ¿Ya? Si no ponen eso, lo más probable es que les aparezca: tú cargaste una base de datos que tiene una sola variable. ¿Ya? Y necesitamos que aparezca con 622 variables. Tengo un pequeño problema aquí con la conexión, pero no es problema. O sea, es un problema, pero lo vamos a resolver simplemente con file.choose, ¿cierto? Hacemos clic ahí, vamos a buscar dónde se encuentra ayudantías, bases de datos, y nos vamos a esta base de datos sample rm.csv. ¿Ya?
y tenemos que esperar a que cargue. Listo, ahí cargó. ¿Cómo revisamos que esto quedó bien cargado? Nos vamos al ambiente y vemos que hay 10.000 observaciones de 622 variables. Si es que no hubiéramos puesto estos argumentos, veamos qué es lo que pasa, porque es muy común que ocurra, ¿ya? Y es un error que uno se queda perdido, bueno, ¿qué es lo que ocurrió? Así se resuelve. Veamos qué pasa si que cargamos de nuevo la misma base, pero de esa manera. Fíjense, 10.000 observaciones de una variable. Y si yo veo esto, me aparece, veamos acá, ¿ven? Me parece como si hubiera una sola columna que está todos separados con punto y coma, que es lo que ya habíamos visto. Entonces, la solución a eso es simplemente agregar esos argumentos que ya habíamos conversado. Entonces, lo voy a hacer de nuevo. Mentiras. Listo. Y ahora revisamos. Listo, 622 variables. En algunos casos habían algunos problemas, ¿cierto? De que cuando descargábamos un archivo en CSV, al menos a través de Canvas, que espero resolver eso para la próxima semana, pasaba que eh, eh, aparecían desconfigurados, aparecían archivos vacíos, etcétera. Entonces, para evitar que pase eso, podemos también aprender a cargar no un CSV, sino un Excel, ¿ya? Cuando el archivo tiene una extensión de XLSX, ¿ya? Que es como el típico Excel que uno usa hoy en día. Em, ¿Por qué no usamos siempre Excel? Bueno, uno es por esto, porque hay que instalar otro programa, ¿ya? Otro paquete, perdón, que en este caso se llama read Excel, que tienen que simplemente ejecutar esta línea y instalarla y después activar la librería. Y lo otro es que son más pesados, es el doble de peso. Entonces, cuando estamos trabajando con bases de datos muy grandes, que esta base de datos igual es bastante grande, el CSV pesa 13 megas y el Excel pesa 26 megas o 25 megas. Entonces, para algunos computadores eso empieza a ser un poquitito duro. Entonces, de todas formas, si es que ustedes eligen y pueden y tienen la capacidad de computador que les pase, que con una base de 20 y tantos megas no les va a pasar, pero si es que algún día trabajan con bases de datos de gigas, es posible que tengan más dificultades. Pero en fin, pueden usar read Excel y tienen que seguir los mismos pasos, file.choose, esta vez sin argumentos, y lo importante es que se fijen en elegir la base de datos que termina en XLSX, ¿ya? Y eso les puede servir para todas las otras bases con las que ustedes trabajen. ¿Cómo exploran? Partimos explorando esta base, preguntémosle cuáles son los nombres de las variables y como recuerdan son muchísimas, entonces no son muy explicativas, no solo nos dice si es que la pregunta se le hicieron a un apoderado, pero no dice un poco cuál es la variable que hay detrás, ustedes tienen que ir para eso al libro de códigos, ¿ya? Pero vamos a ver ahora cómo hacer las operaciones básicas. Ya. En algunos casos hay que recodificar las variables porque, por ejemplo, les voy a mostrar acá, a veces cuando uno carga estas cosas, yo estoy aquí ejecutando la función structure, que nos dice qué tipo de variables estamos trabajando, ¿ya? Y a veces, a mí por alguna razón, y ya hemos visto, ya hemos aprendido que R a veces interpreta las cosas como quiere, lamentablemente, a veces aparece, por ejemplo, en algunas de estas, dice, esto no es un número, esto es una letra, ¿ya? Y hay que reestructurar eso. Y la forma de reestructurar eso es simplemente usar este comando que recordemos nos permite crear un objeto dentro de otro objeto, o sea, nos permite crear una nueva variable, que en este caso como la llamamos igual a la variable que ya existe, significa que vamos a reemplazar esa variable y le ejecutamos la función asNumeric, que básicamente dice, mira, aunque tú creas que esto es un factor, transfórmalo a un número. A mí en este caso no tuve este problema, porque aquí, por ejemplo, los que yo había tenido problema antes, que era puntaje lectura y puntaje matemática, ahora me aparecen como números. Y promedio general también me aparece como números, ¿ya? A veces aparece como carácter. En este caso aparece como carácter porque efectivamente hay letras y eso está bien, pero a veces me aparecían estos puntajes como números. Si es que a ustedes les pasa eso, les va a salir un error y les va a decir, oye, el argumento no es numérico. Y cuando les aparezca eso, ustedes simplemente tienen que ejecutar alguna
alguna de estas, en el fondo, ustedes reemplazan con el nombre de la variable con el que están teniendo problema y ejecutan y se va a resolver. ¿Ya? De todas formas, si tienen dudas con eso, tienen algún problema, lo pueden subir a Canvas. Medidas de tendencia central. Entonces, la manera más sencilla, donde calculamos las primeras medidas, por ejemplo, la función min. Si queremos calcular el promedio de la variable puntaje matemática en Simse, ejecutamos min y aparece abajo el número, que es nuestro promedio, 268. Y si queremos calcular la mediana, 264. Así de sencillo. ¿Ya? Algo que conversamos en la clase, en la ayudantía, perdón, es que R no reconoce entre los niveles de las variables. Si es que R ve un número, va a ser lo que sea con ese número. Entonces, por ejemplo, si nosotros quisiéramos calcular la media del sexo de los estudiantes, nos va a permitir hacer eso. Entonces, media, sexo, 1,5 de sexo. Ahora, ¿qué significa eso? Es ininterpretable. Eso es muy incorrecto de realizar. Entonces R va a hacer lo que uno le pida, pero nosotros tenemos que tener la capacidad de distinguir entre los distintos niveles y saber qué es lo que se puede hacer y qué es lo que no. Entonces también le podemos pedir la media del código de dependencia o la media del código de enseñanza, que se fijan que tenía muchos números, pero no significan nada. Entonces no hacer eso. ¿Ya? Si tenemos variables de ese tipo, hacemos una tabla como esta. ¿Ya? Y eso. Ahora, la moda, para calcular la moda es algo poco común de reportar en general. Y de hecho, R no tiene una función básica que nos permita distinguir rápidamente la moda. Entonces, para eso podemos instalar otro paquete que se llama DeskTools. Fíjense en la D mayúscula y la T mayúscula. Tenemos que ejecutar eso. Ejecutamos, activamos la librería y le pedimos que nos calcule la moda, en este caso, del puntaje de matemática. Estamos esperando que se cargue esta librería. Cuando ven este signo stop es porque se están pasando cosas y se acabó, así que ya está lista. Y la función es mode con M mayúscula. Nuestros agradecimientos ahí a los creadores de ese paquete por poner una mayúscula cuando no usamos mayúscula. Entonces ejecutamos eso y nos va a decir, mira, la moda es de 470 y como bien una de sus compañeras se percató, eso significa que hay 7 casos que tienen esa moda. ¿Ya? Eso. Como es una variable intervalar, es difícil encontrar como una moda tan clara. ¿Ya? Pero por ejemplo, pensemos en el código de enseñanza. ¿Cuál es el código de enseñanza más común? En este caso es 310. Hay 9.490 casos en 310. Vamos a revisar. Recordemos que tenemos 10.000 casos nosotros. 310. Veamos aquí qué significaba 310. Me parece que es educación media científico-humanista. 310, enseñanza media científico-humanista de niños. Porque también tenemos media científico-humanista de adultos y también tenemos técnico profesional. En fin, muchas variaciones. Así que la gran mayoría de nuestra muestra que sacamos acá, que son 10.000 casos, son estudiantes de enseñanza media. Así se usa ese libro de código, así se usa esta moda. Dispersión, si queremos ir a mirar la dispersión, funciona igual que el promedio. Entonces, por ejemplo, vamos a ver el promedio de matemáticas y la dispersión. La dispersión estándar es de 66 puntos. Ojo que la base de datos que yo les cargué es amigable en el sentido de que no tiene casos perdidos, ¿ya? Para que no tengamos ningún problema. Si es que hubiera casos perdidos, en todas estas funciones ustedes tienen que poner un segundo argumento que dice NA. NA es el nombre de los casos perdidos en R, punto RM, que significa remove, igual true. O sea, este argumento me remueves los NA, los casos perdidos, y tú le dices sí, esto es cierto. Y entonces, en ese caso, si tuviera casos perdidos, te los va a eliminar. Si es que uno tiene casos perdidos y no pone esto, te va a tirar un error y va a decir NA. El resultado es un NA. Pero ustedes tienen que poner ese argumento para resolver ese problema. Por último, las medidas de posición. Podemos calcular los percentiles, o en este caso cuantiles, con la función quantil.
El primer argumento es la variable sobre la cual queremos hacer el cálculo, en este caso puntaje lectura, y el segundo argumento con nuestra pequeña función C, que nos permite como agrupar vectores de datos. Yo le digo, mira, quiero que me calcules el punto 33, o sea, el 33% de la distribución, el 50, el 66, el 99, y le quiero poner antes el 1, para que comparemos qué pasa con el 1%. Así que si nosotros ejecutamos eso, nos va a decir al tiro, mira, el 10%, de hecho tuve que haber puesto 0,1 para que nos dé el 1%, ahí está. El 1% tiene 135 puntos, el 33% tiene 234 puntos y así sucesivamente como lo revisamos en clases. Ahora hay algunas funciones que automatizan y hacen la vida un poco más sencilla. Si ustedes instalan y cargan la librería Psych, van a poder tener, por ejemplo, una función como describe. Describe nos entrega rápidamente muchas informaciones interesantes. Nos dice el n que tenemos de esa variable, nos dice la media, nos dice la desviación, nos dice la mediana, nos dice esto trimmed, que es la media recortada. ¿Se acuerdan que Ernesto les dijo que a veces se pueden calcular medias donde se pueden eliminar los casos extremos? Bueno, esta es una media recortada. Esto math, que la verdad no sé qué es lo que es, nos da el mínimo de la variable, el máximo, el rango, la asimetría y la kurtosis y el error estándar, que lo vamos a ver la próxima clase. Así que da mucha información muy rápidamente. Si ustedes quieren hacer una tabla en Excel, ustedes copian esa información y la arman bonita en Excel. También está la función summary, que nos da posición, mínimo, primer cuartil, mediana, la media, tercer cuartil y el máximo. Es como para poder ver rápidamente las medidas de posición. Existe otra librería, otra función que está en la librería Scheme. Esto yo lo busqué en Google, básicamente. Le dije qué funciones hay para los descriptivos y me sugirió todas estas cosas. Entonces, no se asusten de buscar en Google todo lo que ustedes necesitan. Y si ustedes usan la función Scheme, les va a entregar eso. Les va a decir como, mira, aquí tenemos toda esta cantidad de datos que tú me entregaste, tienen estas cualidades y tiene este promedio, esta desviación, este es el P como el mínimo, el 25%, el 50, 75, en fin, y nos entrega además como un histograma medio arcaico, pero choro para ver muchos casos. Y también podemos cargar la librería Summary Tools, instalarla si es que no la tienen. Recuerden que se instalan una sola vez estas cosas. Summary Tools. La activamos y podemos usar la función desc, que nos va a permitir tener una lista de descriptivos. También sencilla. Medias, definición estándar, mínimos, medianas, máximo, la cantidad de casos válidos, la cantidad de casos totales y el porcentaje de casos válidos. Esto es relevante cuando tenemos casos perdidos, pero en este caso no los tenemos porque nosotros lo intencionamos así. Así que bueno, esa es la cápsula de hoy. Como ven, son funciones mucho más sencillas que las que vimos en otras ocasiones. Pero les recomiendo siempre ir practicando, ir explorando las bases. Nos vemos la próxima semana y que tengan un buen y descansado fin de semana. Chau, chau.